Ahí está, hermano. ¡Viva el Perú! ¡Viva! Dani, ¿cómo estamos? Muy bien, hermanos. Muy bien. Habita 2 soles, está 2 soles. Es un trabajo, hermano, del Ágora Popular. Es una forma de apoyar este espacio, hermano. Claro, pues, hermano. Vayan compartiendo, hermanos. Gracias. Compartan. Gracias, amigos. Ahí está 2 soles, hermano. Muchas gracias. ¡Viva el Perú! ¡Viva! Este cojú tiene frío, carajo. Miren, hermanos. Quería tratar un tema sobre lo que han hablado en el Congreso de este gran precursor Manco Inca, pero lo voy a hacer en la segunda disertación. Hermanos, el Perú siempre ha sido objeto de saqueo, de robo, por todos los gobiernos que han antecedido al profesor Pedro Castillo. La Contraloría General de la República informó que en el año 2021 corruptos funcionarios se llevaron 24.000 millones de soles. 24.000 millones de soles se llevaron funcionarios corruptos en un solo año, en el año 2021. Es una fuente de la Contraloría General de la República. Hermanos, ha sucedido un hecho gravísimo en el entorno del profesor Pedro Castillo. Los propios fiscalizadores del gobierno de turno o del Poder Ejecutivo detectaron que el ministro de Salud, el señor Jorge López, estaba desviando dinero a unas cuentas de su amante, a la cuenta de su amante, por más de 100.000 soles. Lo peor, utilizó a los propios trabajadores del Ministerio de Salud para que le depositen la cuenta de la amante del ministro Jorge López. Entonces, hermano, el presidente de la República reaccionó inmediatamente y lo ha destituido. Lo ha destituido. Esta destitución demuestra de que Pedro Castillo está luchando, hermano, con fuerza contra la corrupción. Es cierto, Pedro Castillo llegó al poder nublado. Llegó nublado al poder, porque no sabía, quizás en ese momento, con qué personas iba a contar para dirigir los destinos del país. Por eso es que le sembraron también a Bruno Pacheco. Por eso lo sembraron como secretario personal. ¿Cuál era el fin? Hacer que Dalmar desprestigiara al profesor Pedro Castillo. Este ministro de Salud, Jorge López, utilizando, hermano, dinero que podría servir para mejorar las postas, la prestación de salud a nivel nacional, los desviaba para favorecer a una de sus amantes. ¿Y su amante qué hizo? Se compró un departamento. Esto no lo detectó la prensa, lo detectó el entorno fiscalizador del propio Poder Ejecutivo que tiene el señor presidente Pedro Castillo. Por eso inmediatamente la destituyó. ¿Esto qué demuestra, hermano? Esto demuestra que Pedro Castillo está luchando contra la corrupción. Esta semana debe de venir la misión de la Organización de los Estados Americanos. No, hoy día debería de llegar la misión de la Organización de los Estados Americanos. ¿Para qué? Para verificar in situ, o sea que aquí, en el lugar de los hechos, no, las denuncias o la demanda que hizo el profesor Pedro Castillo para reactivar la Carta Democrática de la OEA. Pero los medios de prensa han callado esto, lo están callando. Es más, hermano, los abogados de este señor Jorge López, ministro de Salud, destituido por el profesor Pedro Castillo, dicen
que ya están conversando. ¿Para qué? Para que Jorge López sea un colaborador eficaz. Qué triste, ¿no, hermano? O sea que este delincuente ministro de Salud, Jorge López, es destituido, ¿no? Y encarga a sus abogados para ver si se puede acoger a la ley de la colaboración eficaz. Y te aseguro, hermano, si fuera así, la Fiscalía de la Nación que dirige la señora Patricia Benavides la va a aceptar. Lo va a aceptar. ¿Por qué lo va a aceptar? Como aceptó a 3 delincuentes, como al señor Samir Villaverde, a Bruno Pacheco y a Carilín López. Y seguramente van a decir que Jorge López va a contar la verdad y va a soltar la bomba para que Pedro Castillo abandone el poder. Qué triste lo que pasa en nuestro país. Pero si ellos lo hubiesen descubierto primero, ¿qué hubiesen dicho? Pedro Castillo otra vez en actos de corrupción. Su hombre de confianza, ministro de Salud, está metido en actos de corrupción. El entorno de Pedro. Pero como Pedro ha reaccionado como debería de haberlo hecho anteriormente, entonces la prensa trata de disimular. Ya no lo publica. Algunos que otros en pequeños párrafos lo han publicado. Esto demuestra, hermano, una vez más voy a repetirlo, de que Pedro Castillo está comprometido en combatir la corrupción. Ese cáncer, hermano, que ha hecho muchísimo daño a este país. No es de ahora, es de 200 años de vida republicana. Entonces, hermano, si hoy día llega la misión de la Organización de los Estados Americanos, no, mañana pasado ya debe de comenzar a verificar in situ lo que realmente está pasando en este país. Pero tenemos que entender algo, hermano. En nuestro Perú hay un triunvirato oscuro, perverso, maquiavélico, que está conformado por los medios de prensa, por una parte de ese Congreso golpista y la Fiscalía de la Nación. Los 3 juegan en pared, los 3 apuntan toda su batería jurídica contra el profesor Pedro Castillo. Y el Poder Judicial, hermano, hoy en la mañana ha resuelto liberar a la señorita Jennifer, ¿cómo se llama? Jennifer Paredes. Lo ha liberado. Entonces, ¿qué cosa va a decir la Fiscalía de la Nación? ¿Qué va a decir? Que también el Poder Judicial es corrupto, sí. ¿Y por qué lo ha liberado? ¿Por qué? Seguramente van a decir de que Pedro Castillo presionó al Poder Judicial para liberar a su hija Jennifer Paredes. ¿Por qué no han liberado? Porque no han encontrado argumentos jurídicos sólidos para mantenerlo en prisión. Por eso lo han liberado. Esto demuestra una vez más el atropello, el abuso de autoridad de la fiscal de la Nación, la señora Patricia Benavides. Lo he dicho siempre acá, una vez más lo voy a ratificar. Esa persecución judicial en que está empeñado la señora Patricia Benavides es una venganza política. ¿Por qué es una venganza política? Porque los abogados del señor Pedro Castillo denunciaron anteriormente a esta fiscal de la Nación por su estrecha ligación con el narcotráfico, con aquellos que venden droga. ¿Y por qué denunciaron? Porque esta fiscal de la Nación destituyó a una fiscal suprema proba, a una fiscal que quería esclarecer los hechos y mandarle preso a la hermana de la fiscal de la Nación. ¿Cómo se llama? Emma Benavides Vargas. Destituyó a la fiscal suprema que estaba investigando a su hermana por colusión con el narcotráfico. ¿Cómo se llama esta fiscal que sirvió 30 años en el Poder Judicial, cuya hoja de vida, hermano, es invidiable, ni una mancha? Y cuando la destituyen, ella renuncia y
y dice de que no puedo trabajar con un entorno corrupto y dejó el Poder Judicial. La fiscal se llama Betsabé Revilla. Ella investigaba a la hermana de la fiscal de la Nación por su ligación con el narcotráfico. ¿Por qué? Porque esta fiscal, hermana de la fiscal de la Nación, liberaba narcotraficantes. Aquellos que venden droga, a ellos lo liberaba. Pero premios bajos de ladrillos de dólares. Esa es una venganza. Y esta señora fiscal fue la que pidió la prisión preventiva de Jennifer Paredes. Hoy el Poder Judicial lo ha absuelto, lo ha excarcelado. ¿Por qué? Porque no había sustento. No había sustento jurídico. Y también lo que ha hecho la fiscal de la Nación contra el profesor Pedro Castillo al denunciar ante el Congreso de la República, este señor César Gilman dijo: lo que ha hecho la fiscal de la Nación es un alegato de tinterillo barato, es un alegato de azángaro, salió de ahí. Ellos hacen mejor alegato que esta fiscal de la Nación. ¿Eso qué demuestra? Que esta fiscal de la Nación está siendo utilizada por los grupos de poder. Está siendo presionada constantemente por ese Congreso de la República que solamente busca vacar al presidente Pedro Castillo. Y el Poder Judicial le ha enmendado la plana. Con esto, ¿qué le ha dicho a la fiscal de la Nación? Lo que usted está haciendo no se ajusta a nuestro ordenamiento jurídico. Y lo sacó, lo escarceló. Ahora vamos a ver cuál es la reacción de los congresistas. Seguramente van a atacar al Poder Judicial, porque todo organismo que no esté de acuerdo con los golpistas, con los vacadores, dice, juegan a favor de Pedro Castillo. Hermano, señor Pedro Castillo, la OEA debe llegar hoy o mañana. Yo te di un consejo hace una semana, no sé si lo habrán hecho. Tus asesores, estos asesores que cobran 20, 25 mil. ¿Qué cosa debería de haber hecho ya el profesor Pedro Castillo y su entorno para demostrarle a los señores representantes de la OEA de que en el Perú hay una persecución política, una persecución judicial contra el primer político de nuestro país, en este caso el profesor Pedro Castillo? ¿Qué cosa debería de haber hecho el profesor Pedro Castillo? Debería de haber hecho un informe detallado cronológicamente desde el momento que los golpistas no reconocieron su triunfo en la segunda vuelta y después adujeron de que había habido fraude y por lo tanto dijeron de que debería de anularse estas elecciones y convocar a nuevas elecciones. Este señor Jorge Montoya hoy critica duramente a la OEA. Dicen que son comunistas los de la OEA. Dicen que son amigos de Pedro Castillo. Dicen que comparten y aplauden la corrupción en el Perú. Pero ese mismo señor Jorge Montoya fue el que se dirigió justo al quien hoy critica, al señor secretario general, al señor Luis Almagro. A él le dijo, le envió un informe, él viajó, le envió un informe y le dijo: en mi país ha habido fraude. Este fue Jorge Montoya. En mi país ha habido fraude. Por lo tanto, invitamos a que ustedes vayan a verificar el fraude. La OEA vino una misión de la OEA, vino la Unión Europea, vino representante del gobierno norteamericano. Y esos 3 visitantes dijeron que aquí no hubo fraude, que las elecciones fueron limpias, diáfanas, transparentes, cristalinas. Ni así lo reconocieron. O la señora Keiko ha reconocido a Pedro Castillo. Nunca le reconoció. Tampoco reconoció el triunfo de Ollanta Humala-Tazo. Tampoco reconoció el triunfo de PPK. ¿O lo reconoció? Hermanos, ¿recuerdan ustedes acá en plena segunda vuelta
Cuando la señora Keiko Fujimori pidió a la población que por favor votaran por ella, ¿recuerdan o no? Pidió por favor, denme una oportunidad para demostrarle que soy buena. Quiero una oportunidad, les pido por favor. Pero hay que hacerle recorrer a esta señora. La señora Keiko Fujimori en el año 2016 tuvo 73 congresistas, ¿o no? Tuvo 73 congresistas, mayoría absoluta en el Congreso de la República. Con esos 73 congresistas podría haber trabajado en favor de las grandes mayorías. Podría haber hecho leyes para favorecer a los más desposeídos, a los más desvalidos, a esos pueblos olvidados, pero no lo hizo. ¿Cuál fue su papel? Boicotear, no dejar gobernar al señor Pedro Pablo Kuczynski. Constantemente le boicoteaba hasta que rodó la cabeza de PPK. O sea que esta señora utilizó a sus 73 congresistas para vengarse del pueblo peruano. Fue una venganza contra el pueblo. Ella seguramente asumió esto. Si no votaron por mí, entonces no va a haber progreso. Entonces voy a boicotear este gobierno. Y lo hizo. Porque esa señora, la señora Keiko Fujimori, que está enfrentando una pena de 30 años de cárcel por actos de corrupción, por haber recibido más de 20 millones de dólares de Marcelo Odebrecht y de su testaferro Dionisio Romero, tuvo la gran oportunidad de trabajar por el pueblo peruano, pero no lo hizo. Actuó de mala fe, en un acto vengativo, no dejó trabajar al pueblo. Y después se arrepintió y pidió perdón al pueblo. Pidió por favorcito, voten por mí. No voten por este comunista. Ni así el pueblo le hizo caso. Entonces esto le muestra, hermano, que los grupos de poder hoy en día se han unido. El miedo une. Hasta los animales se unen por el miedo. Y los grupos de poder están unidos. Pero ¿quiénes son los verdaderos patrocinadores de esto? Los dueños del Perú, como los Dionisio Romero, los Roque Benavides, los Rodríguez Banda, los Rodríguez Pastor, los Vice, los Brescia. Ellos son los dueños del Perú. Ellos están detrás de todo esto. O si no, recordemos cuando dijo Dionisio Romero, quien le había entregado a la señora Keiko Fujimori $3.650.000. Y lo ha manifestado. Y cuando le preguntaron, señor, ¿usted por qué ha entregado tanto dinero? Él se preguntó, ¿tanto dinero? Esto no es nada. Para él no es nada. ¿Cuál fue su respuesta? Para salvar la democracia. No era para salvar la democracia, era para salvar sus intereses personales, era para seguir teniendo dominio en el puerto de Matarani. El puerto de Matarani, el dueño es Dionisio Romero. ¿Quién se lo regaló? Alberto Fujimori. Él se lo regaló. Este señor Dionisio Romero, junto con los Rodríguez Banda, el Grupo Gloria, son dueños de los 7 grandes ingenios azucareros en el norte del Perú, de Olmos, de San Jacinto, de Cartavio, de Tumán, de Andahuasi. ¿Cuál más? Ellos son dueños de esos grandes ingenios azucareros. Entonces, hermano, ellos defienden sus intereses. Les hemos arrebatado el poder político. El pueblo, con Pedro Castillo a la cabeza, tiene el control político, pero el poder económico está intacto en los grupos de poder. Por eso existen monopolios, oligopolios. El Perú ha sido monopolizado. Todos sus medios de producción han sido monopolizados. Entonces, estos monopolios, como tienen el control de todos los medios de producción,
no permiten el surgimiento de nuevos empresarios. No lo permiten porque tienen el control total. Entonces aquí no hay libre mercado. ¿Cuándo hay libre mercado? Cuando no existen monopolios ni oligopolios. ¿Qué es un monopolio? Una familia domina todo, como el Grupo Gloria. Oligopolios son cuando varios grupos de poder económico se unen para tomar el control de un sector de medios de producción. Todo está así en el Perú, hermano. Y ellos quieren que esto continúe. La situación no es Pedro Castillo. La situación es la nueva, la constitución política del Perú. Ellos defienden la constitución política del Perú de 1993. Es por eso, cuando se habla de modificar o cambiar la constitución, cuando se habla de un referéndum para consultarle al pueblo si estamos de acuerdo o no en modificar total o parcialmente la constitución política del Perú, o cuando se habla de una asamblea constituyente para redactar una nueva carta magna, ¿qué cosa nos dicen los eruditos, los sabios, los doctos en materia constitucional? ¿Qué cosa nos dicen? Que será ilegal. Una asamblea constituyente será ilegal. Y los medios de prensa, especialmente hablada y televisada, le dan cabida. ¿Por qué? Porque son parte de ese juego para desestabilizar este país. Pero te pregunto a ti, hermano, somos pensantes, somos cuestionadores, somos críticos. ¿Cómo puede ser ilegal las aspiraciones de un pueblo entero para mejorar la calidad de vida? ¿Cómo puede ser ilegal algo que el pueblo busca, por ejemplo, mejorar la situación de la educación en el Perú, la prestación de salud? ¿Cómo puede ser ilegal, hermano, el sueño de millones de peruanos para heredar a sus hijos o a los hijos de sus hijos una patria más libre, más soberana? ¿Cómo puede ser ilegal, por ejemplo, para el que habla, entregarle a mi futuro árbol genealógico un Perú más libre, un Perú más soberano? Hermanos, la lucha es constante. Es por esto que este espacio, así como lo ves, hermano, mira, todo triste, mira, es el enemigo número uno de los grupos de poder. Este espacio, hermano, no es bueno para los dueños del Perú. No es bueno para los Jorge Montoya, para María del Carmen Alba, para Rafael López Aliaga. No es bueno este espacio. ¿Por qué? Porque esto esclarece. Aquí te decimos la verdad. Los disertadores que estamos acá, hermano, tenemos un solo objetivo: decirle al pueblo peruano qué está pasando en este país. ¿Por qué nos sometieron por 200 años? Nos humillaron, nos saquearon, nos enseñaron a decirle patrón, amo, nos enseñaron a arrodillarnos, a aplaudirles cuando esos amos, patrones pasaban por nuestro lado. Hasta hoy día bien cierto le dicen patrón. Qué triste, hermano. ¿Eso cuándo se acabó? Ese de llamar patrón, eso de llamarle, de arrodillarse, de aplaudirle, se acabó cuando llegó este nacionalista Juan Velasco Alvarado. ¿Cuándo? Cuando el 24 de junio del año 1969 dio la primera ley de la reforma agraria, decreto ley número 17716. Con esa primera ley de la reforma agraria, Juan Velasco Alvarado le arrebató las tierras a los terratenientes, a los latifundistas, a los gamonales, y les devolvió a sus verdaderos dueños, que fueron esclavizados en su propia tierra, con esta frase: el patrón ya no comerá más de tu pobreza. Juan Velasco Alvarado. Pero ellos nunca mencionan a Juan Velasco Alvarado, ni siquiera el día de su fallecimiento, no lo mencionan. ¿Por qué? Porque ellos quieren que la figura de Juan Velasco Alvarado desaparezca de la memoria colectiva del poblador peruano.
No les gusta eso. No les gusta un gobierno nacionalista. Los grupos de poder, los intelectuales de los grupos de poder odian, detestan a los nacionalistas. Dicen que el nacionalismo no vale nada. ¿Qué es nacionalismo? Yo soy nacionalista. Soy de linaje de la casta, de estirpe de militares como Juan Velasco Alvarado. ¿Qué es nacionalismo? Querer amar lo nuestro, recuperar lo nuestro, tener el control de nuestros recursos naturales, por lo menos con una mínima participación en la explotación, por ejemplo, de nuestros recursos minerales, que hoy no lo tenemos. ¿Qué cosa es nacionalismo? Tu verdadera historia, conocer quién eres, de dónde vienes, hacia dónde vas. Pero para eso tienes que conocer tu verdadera historia. Entonces, hermano, Pedro Castillo debe de estar atento. ¿Saben qué van a hacer la fiscalía? Pedro, tienes que ponerte mosca, hijo. ¿Qué cosa va a hacer la fiscalía? ¿Qué va a hacer el Congreso? ¿Qué va a hacer los medios de prensa? Mira lo que van a hacer. Ni bien pise suelo peruano la misión de la OEA, lo van a invitar, por ejemplo, a la Fiscalía de la Nación. Ahí, ¿quién va a disertar? Esta fiscal golpista, la señora Patricia Benítez Vara. ¿Qué cosa va a decir? ¿Qué le va a enseñar a la misión de la OEA? Ese voluminoso expediente de 4 pisos, más de 70.000 páginas. Ahí hay 6 expedientes, 6 carpetas fiscales contra el profesor Pedro Castillo. Todo entra por los ojos. Entonces, ¿qué le va a decir? Todo este voluminoso expediente comprueba en los actos de corrupción que está involucrado el primer mandatario del Perú. Pero ellos lo leerán. Entonces, ¿qué cosa tiene que hacer Pedro Castillo? Todavía tiene toda la noche. ¿Cómo estamos, hijo? ¿Qué cosa tiene que hacer Pedro Castillo? Yo soy Augusto de Congas, hermano. Te quedan 5. Soy Augusto de Congas. Soy altoandino. Y como altoandino, hermano, no tengo ningún complejo. Al contrario, me siento libre, soberano, independiente. Vayan compartiendo, hermano, vayan compartiendo, dejen su like. ¿Qué cosa tiene que hacer Pedro Castillo? Augusto de Congas. Lo que tienes que hacer, ojalá que ya lo hayas hecho, es armar un expediente detallado cronológicamente desde el momento que no te aceptaron como vencedor de la segunda vuelta. Ahí tienes que decir, Pedro Castillo, de que el Congreso de la República no te deja gobernar. Pero ellos se jactan. ¿Qué dicen en el Congreso? Dicen de que Pedro Castillo no gobierna porque es inepto, porque no tiene experiencia. Coloca funcionarios que no tienen experiencia, que no tienen pergaminos, que no tienen doctorados. Pero el que no deja gobernar al profesor Pedro Castillo es el Congreso de la República. ¿Por qué digo esto? Porque el Congreso de la República constantemente está con pedidos de vacancia, censura e interpelaciones. Constantemente. Están verificando hasta quién limpia el baño, si tiene diplomado en limpieza. Están verificando hasta el jardinero de Palacio, a ver si tiene doctorado, a ver si tiene pergaminos, a ver si ya con corbata. Todo critican, hoy apuntan todo, hoy dicen que se debe combatir la corrupción, hoy hablan de que la corrupción es una lacra, es un cáncer, sí es un cáncer, pero en los gobiernos que antecedieron a Pedro, hermanos, ¿se preocupaban por los actos de corrupción? No se preocupaban. ¿Por qué no se preocupaban? Porque ellos también estaban inmersos en actos de corrupción, en mutilar nuestro territorio, en regalar nuestros recursos. Pero con Pedro no pueden hacer eso. Por eso tienen que criticarlo día y noche. Entonces, hermano, tenemos que entender algo. Aquí, hermano, hay una lucha constante por el poder político del Perú. Entonces nosotros tenemos que apoyar a este gobierno,
porque si ellos vuelven a tomar el control de la República, el control político, va a ser un poco difícil que podamos sacarlo de ahí. Mire, hermano, hoy se preocupan muchísimo por la corrupción. La prensa solamente ataca a Pedro Castillo. ¿Por qué no lo escarban con esa misma fuerza la vida de los Fujimori, de Jorge Montoya, de Rafael López Aliaga? No dicen nada. Señores, este señor Rafael López Aliaga tiene 5 carpetas fiscales. Yo conozco 5. ¿Por qué lo están investigando? Por lavado de activos, por pertenecer a una organización criminal, por crear empresas fantasmas, por depositar dinero ilegal en los paraísos fiscales como la isla de Gran Caimán. Ahí tiene dinero, ¿de dónde? Seguramente proveniente de la corrupción, del narcotráfico, no sé. Este es el más grande corrupto. Es el más grande corrupto. Señor Rafael López Aliaga, este es el Ágora Popular. Has prometido desalojarnos de acá, pero no vaya a ser que el primero en ser desalojado sea usted. ¡Vive Perú! ¡Vive Perú! ¿Por qué, hermano? ¿Cuándo empieza el pedido de revocatoria? Después de un año que está el alcalde en el sillón. Después de un año se puede buscar firmas para la revocatoria. ¿Y sabes qué vamos a hacer nosotros, hermano? A este señor Rafael López Aliaga, ese que quiere desalojar esta plaza, el Ágora Popular le va a dar 2 o 3 meses. ¿Para qué? Para que Lima quede sin delincuencia, para que en Lima no haya hambre, para que haya cero corrupción. Y a partir del año, Lima ya tiene que respirar como potencia mundial. ¿Por qué lo ha prometido? No. Él ha dicho, voy a hacer de Lima potencia mundial. Pero los que votaron por este señor no ¿saben en qué no va a ser potencia mundial? En colocar videos, cámaras de videovigilancia. Él ha dicho, vamos a colocar cámaras de videovigilancia como en las grandes potencias del mundo. O sea que para él, ser potencia mundial es colocar cámaras de videovigilancia. Hoy ya no habla de los 30 reservorios de agua. Hoy ya no habla del tren subterráneo de Puente Piedra vía El Salvador. Hoy ya no habla sobre la compra de 30.000 motos, perdón, 10.000 motos. Hoy ya no habla de los teleféricos que prometió construir de Canto Grande a Independencia, de Canto Grande a Comas y Caraballo. Hoy ya no dicen nada de los peajes que él prometió anular, ¿o no? Amigos conductores, este señor Rafael López Aliaga, el alcalde de Los Cerros, que hace llamar, en su promesa de campaña, en su plan de gobierno está desaparecer los peajes. Ahí está también revisar y anular esos concesionarios de peajes. La pregunta es, hermano, ¿lo hará? No lo va a hacer, pues, hermano. Mira, vamos a explicarle a este señor, a los que votaron por este señor. Uno, Rafael López Aliaga no va a ser, 3 minutos, no va a ser posible hacer de Lima potencia mundial. ¿Por qué? Porque no hay fondos. No va a ser posible acabar con la delincuencia, menos el hambre. ¿Por qué? Porque para ello se necesitan recursos económicos. Y el que le facilita recursos económicos a la Municipalidad de Lima es el Poder Ejecutivo. Y él ha dicho, no voy a conversar con ese corrupto, no voy a conversar con ese comunista. Es una persona que no pisa tierra. Es una persona que cree que porque ni hablar sabe, cree que comprometer, no, va a decir todo. Lo último que dijo, aquí está la prueba, dijo,
Yo no voy a hacer posible todo lo que he prometido a la ciudad de Lima mientras Pedro Castillo no renuncie. Así lo he dicho. ¿O estoy mintiendo, hermano? Así lo he dicho. No va a ser posible cumplir toda mi promesa mientras Pedro Castillo no renuncie. Señor Rafael López Aliaga, este espacio a quien tanto detestas, nos has declarado la guerra. Pues a partir del 1 de enero del año 2023, te vamos a dar, hermano, somos buena gente, 90 días. Es mucho. A partir de los 90 días, entonces ya debe de haber cero delincuencia, cero hambre, y Lima ya debe respirar como potencia mundial. ¡Qué bestia! ¡Qué bestia! Entonces, como has mentido al pueblo, como no vas a cumplir tu promesa, entonces vamos a pedir firmas para pedir tu revocatoria. A ver, ¿quiénes van a firmar, hermano, para revocatoria? Ahí está. Ahí está. Entonces, a ver, otra vez más. ¿Quiénes van a firmar para pedir la revocatoria de Pedro Castillo? Perdón, de Rafael López Aliaga. Ahí está. ¿Está viendo, señor Rafael López Aliaga? Ya. Esta gente y miles, millones vamos a pedir firmas. Así que a partir del 1 de enero te esperamos en esta plaza. Te esperamos. Porque esta plaza, hermano, es una plaza que se ha ganado el pueblo. Aquí no hacemos lobby al terrorismo, al comunismo, no. Esta plaza, en lo futuro va a ser, hermano, la segunda plaza del Luz. Aquí, la futura plaza José Gabriel Condorcanqui. ¡Vive Perú! Gracias, amigos de YouTube. Muchas gracias, hermano. Los invito cordialmente a suscribirse en mi canal en YouTube, Augusto de Congas. Gracias por esa enorme sintonía. Gracias por esa enorme sintonía. Un fuerte abrazo para mi amigo de Pucallpa, Wilson Tamani. Gracias, hermano, por compartir este espacio. ¡Vive Perú! ¿Quién viene? Está nervioso el muchacho. Muy bueno, un aplauso, hermano, para el muchacho. Gracias, hermano, muchas gracias. Hermano, pero también pueden apoyar este espacio, hermano. Apoyen este espacio, hermano. Gracias a ustedes estamos aquí, hermano. Muchas gracias. Tu apoyo voluntario, hermano. En la segunda tanda viene la historia de Manco Inca, porque hay congresistas que desconocen completamente a nuestra historia. ¡Qué triste! Sienta vergüenza ajena, señor Alejandro, congresista. Hoy el pueblo peruano va a saber quién eres. Eres un pobre personaje sin cerebro. Hoy el pueblo se va a enterar, Perú se va a enterar qué cosas has dicho de Manco Inca. Gracias, hermano. Un aplauso para esta semana. Muchas gracias.